Bueno, voy a tratar de, o sea, no, voy a tratar de explicar este tema de las funciones, eh, más o menos como yo la entiendo nomás, no sin ahondar mucho en la teoría. Bueno, funciones JavaScript se va a llamar esta clase. Mira, nuestro. Nos quedamos acá entonces. La última vez ya vimos operaciones de concatenación de string, donde hablamos de lo que es el template string y el operador más para juntar cadenas de caracteres o textos que están contenidos dentro de variables. Eh, Después miren el video anterior si quieren recordar los conceptos de eso, pero van a usar muchísimo. Prácticamente este template string es el que vamos a estar usando. Ya casi este operador más, si es que lo quieren usar, lo usan, pero este template string es como el que más vamos a usar. Así que pueden repasar esa clase del template string o buscar cosas en Google, en algún lado que hay muchísima información del template string, que es algo nuevo de ECMAScript 6. Bueno, ahora vamos a hablar de funciones. Las funciones son como la base fundamental del- de, de los programas, no sé por qué. Porque las funciones son instrucciones encapsuladas, podemos decirlo así, que están contenidas sin ser ejecutadas hasta que son llamadas, hasta que son invocadas. Es exactamente pero la misma forma de las variables es exactamente lo mismo, o sea, el mismo concepto donde se acuerdan que creamos una variable y la variable no se imprimía en la pantalla o no ejecutaba nada hasta que yo no lo invocaba y ahí sí aparecía el contenido de esa variable. Bueno, las funciones es exactamente lo mismo, solamente que las funciones pueden albergar más cantidad de líneas de código y más lógica y pueden realizar lógicas específicas. Acá, bueno, esta diapositiva que había encontrado define a una función como un conjunto de líneas de código que realizan una tarea específica y pueden retornar un valor o pueden retornar algo. Eh, bueno, esta es la forma normal de hacer una función. En JavaScript se escribe function. El nombre de la función, así como le poníamos un nombre a una variable, es exactamente las mismas reglas. Ahora igual vamos a repasar esas reglas para que queden asentadas acá en el video. Y con la diferencia de que esto ya tiene un formato de estructura. ¿Se acuerdan cuando vimos lo que es if, lo que es while y eso, el for each y eso que tenían como unas llavecitas, que a eso le llamamos estructura? Bueno, las funciones tienen una estructura y esa estructura es el nombre de la función, después dos paréntesis y después se abre una llave y se cierra una llave y dentro de esa llave se escriben las instrucciones y el compilador puede declarar una función, pero hasta que no se la llama no entra adentro de las instrucciones, o sea, el intérprete, en este caso el browser. Bueno, vamos a ver ahora lo que podríamos ver es, a ver si están las reglas acá. O sea, todavía no vamos a ver las reglas de las funciones para que no genere eh, mucha confusión. Después es casi lo mismo que las variables más. La regla es como que no se puede, es camel case, la forma de nombrarlas, y no se tienen que poner en mayúscula la primera palabra. Bueno, también usan hay también algo dentro de las estructuras de funciones que se llama return, este que está acá, que es el return. Este return hace de que la función pueda devolver algo. Si no le pones return, muere todo lo que se ejecuta en esa función, la ejecuta, pero no retorna ningún valor. Y después, dentro de los paréntesis, hay algo que se llama parámetros o argumentos, que también vamos a ver ejemplos de eso, donde pueden recibir parámetros o argumentos que puedan ser pasados por el programa principal. El programa principal, al invocar una función, puede pasarle valores y esos valores van a servir como para ejecutar instrucciones dinámicas. O sea,
No, o sea, si vos haces una función sumar y le pones en duro, por ejemplo, a 10 más 20, acá dentro del return, entonces él siempre va a devolver 30 esa función. Pero lo ideal de una función es que pueda ser reutilizada para un montón de casos o cada vez que es invocada. Entonces, por eso es que se vuelven a usar unos parámetros o argumentos que son el mismo concepto de las variables, donde si yo le paso 10 y 20, este argumento recibe 10 y este recibe 20. Entonces se puede, todo lo que vos le envíes dentro, cada vez que es invocado, todo lo que le envíes dentro de los argumentos, él pueda ejecutarlo y retornarlo. O sea, de que él puede tener la capacidad de hacer lo que hace, por ejemplo, una calculadora. Ustedes tienen una calculadora y la calculadora te sirve para un montón de funciones de operaciones matemáticas. Y por detrás está programado justamente una cantidad de cálculos que están esperando que vos introduzcas algo dentro de la pantallita, o sea, que le teclees algo con los botoncitos que te ofrece. Y es el mismo concepto, las funciones dentro de lo, o sea, las funciones dentro de lo que es la programación es lo mismo, o sea, vos creas una función que espera unos argumentos o unos valores para que él pueda realizar una operación. En este caso solamente hay una función de sumar que hace justamente la suma de dos números y lo retorna. Em, Como les dije, está el nombre de la función. Los parámetros argumentos, cuando hay más de un argumento, se separa entre comas, o sea, la cantidad de argumentos que te pide una función se van a separar así, entre comas. Este es el cuerpo de la función. El retorno de la función se pone cada vez que hay un return. Si no está return, él no retornaría nada. Y cada vez que se llama una función, esta es la forma de llamar. Declaramos una variable total y le invocamos por su nombre, igual que a las variables, y le pasamos los argumentos. Vamos a tratar de hacer este ejemplo, así como está acá, y después vamos a seguir con nuestro contenido, que es ya, vamos a tocar los tipos de funciones. Bueno, vamos a ver, vamos a escribir acá un ejemplo. Acá en nuestro ejemplo siempre escribíamos, en nuestro proyectito siempre escribíamos acá en app.js. Así que vamos a seguir ahí escribiendo de vuelta. Vamos a borrar todo. Entonces acá va a ser ejemplo de una función. Para que más o menos tengan una idea. Entonces, si nos guiamos en... Fíjense que yo no lo... Fíjense que yo no lo hago inclusive de memoria esto. O sea, puedo buscar algo que a mí me diga cómo hacer una función. O sea, ustedes también pueden hacer lo mismo. No es que lo tienen que aprender de memoria cómo es esta estructura. Entonces, yo inclusive todas estas instrucciones así de hacer funciones y todo eso lo tengo como almacenado en un blog de notas, voy, copio y pego y para mí es más fácil porque es más rápido hacerlo. Ahora lo voy a tipear nomás. Pero fíjense que me voy a basar en la estructura de esta función para escribir mi función. Bien, entonces función y es suma, se llama función. Esto, acuérdense que siempre se pone el paréntesis, paréntesis. Si le pongo así paréntesis, paréntesis y está vacío, quiere decir que no va a recibir ni un argumento. Y acá le pongo las llaves. Y ahí ya está la función. Eso es todo para hacer una función. Ahora, como esta va a ser una función de suma y a mí no me sirve de nada de que yo agarre y sume acá dos números, como les dije hoy, eh, como esto no me sirve de nada, es una función inútil, entonces lo que yo quiero que esta función pueda realizarme a mí todas las sumas todas las sumas, o sea, todos los cálculos de suma que yo necesito en mi programa. Entonces yo quiero declarar esta función para que me sirva para todo mi programa. Entonces, vamos a valernos para poder hacer eso. La palabra correcta para decir de que esta función va a ser dinámica y va a recibir dos números y siempre va a retornar el valor de la suma de esos dos números. Entonces a esto se llama una función parametrizada. Esa es la palabra correcta para no decir dinámico. eh, como se usa en programación es una función con parámetros o una función parametrizada. ¿Qué quiere decir eso? De que al vos parametrizar tu función vas a tener la posibilidad de enviarle valores y él con esos valores va a hacer los cálculos
de acuerdo a lo que va a hacer esa función. En este caso es una función de suma. La palabra suma yo le pongo no porque sea una palabra clave de programación, ¿no? Yo le puedo poner acá adición, así, o le puedo poner lo que sea, o sea, le pueden poner el nombre que ustedes, por ejemplo, le puedo poner esta función suma, qué sé yo, una cosa así. Y esto tiene que seguir andando, o sea, la palabra suma no es algo, eh, no es una palabra clave, sino que era como el nombre de la función. Así que acá, como ya vieron hoy, acaba la parte del nombre de la función y es exactamente la misma regla de la creación de variables que en ese camel case. Entonces yo le dejo como suma nomás, me gusta más, en minúscula. Le voy a pasar también como le pasaba al otro, dos valores. Pero yo le voy a poner acá número 1, así, coma, número 2. Me gusta como identificar de que estos van a ser números los que van a venir. Si yo le pongo una A y una B, como dice el ejemplo acá, es como que es feo. O sea, esta forma de declarar variables, porque en realidad son variables estas también que están viniendo acá, no es la mejor. Así que traten de no usar estas así letras del abecedario como para hacer sus funciones o sus parámetros porque no dice nada, o sea, si bien otro programador y mira, no le dice nada al otro programador de lo que está haciendo más allá de que él puede llegar a entender que son argumentos. Pero a mí me gusta como Perdón, especificar, sí, decime. te digo por qué usa eso. Parece que en la teoría matemática una función se escribe así. Esas letras así sea, son paréntesis, letras, coma, letras. Sí, 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 Es sí, una sí. variable. Ujú. Esa es una teoría de matemática. Sí, 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 en matemáticas, pero estas funciones no siempre van a ser cálculos matemáticos. Por ejemplo, estas funciones pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, puede ser una función eh, de concatenación nomás de texto, por ejemplo, con, concatena textos, o sea, o concatena nombres, por ejemplo, se puede llamar mi función. Y yo acá no le voy a andar poniendo recibe número 1, recibe número 2, porque yo acá quiero textos. ¿Entendés a lo que voy, no? O sea, es como que yo quiero que el programador, porque yo puedo hacer funciones que los usan otros programadores también. Entonces, yo lo que quiero que el programador ya apenas vea mis funciones, ya se dé cuenta los valores, lo que yo quiero que envíe. Entonces yo acá le puedo decir que me envíe acá el nombre, por ejemplo, nombre, y acá quiero que me envíe el apellido. Entonces viene un programador y ve, nombre y apellido, esta función sirve para concatenar los nombres para que se vea mejor. Entonces, si viene él y ve un A y una B, así, entonces él no sabe si acá le va a enviar nombre primero o el apellido primero, ¿qué le envío primero? No es tampoco tan estúpido, ¿no? Pero a lo que voy es como que más o menos para que no esté eh, llamándome y diciéndome, che, ¿qué le envío primero a tu función? O sea, ¿cómo funciona tu función? O sea, lo ideal es como darle ya un, un- una ayuda al programador para que él sepa más o menos qué le tiene que enviar. Esa nomás era la idea, de que acá tengan nombres significativos esta variable. Le doy mucho énfasis en esto porque hay gente que odia ver esta A y esta B. Yo no soy, a mí, por ejemplo, no me molesta tanto. Hay gente que no les gusta y te dice que cambie eso, ¿viste? Y molesta cuando te digan que cambies un código que vos escribiste. Bueno, entonces íbamos a suma. Voy a poner número 1, así, y número 2. Bueno, entonces dijimos que esto va a sumar dos números. Entonces, eh, supuestamente lo ideal es que esta función retorne algo. Pero por ahora yo quiero hacer solamente de que él me imprima el valor de la suma de estos números sin usar el return. Y después vemos el ejemplo con el return para poder saber cómo anda eso. Entonces voy a hacer una variable que se va a llamar suma o puede ser total también, así. Voy a hacer una variable, en este caso usé const porque solamente voy a usar una vez nomás esta variable, por eso no usé let.
Entonces voy a hacer número 1 más número 2. Bueno, fíjense que yo quiero que me imprima el total ahora. Perdón, te hago una pregunta. ¿Vos estás usando ahí una variable o estás usando una constante? Estoy usando una constante porque yo este total solamente le voy a asignar una sola vez nomás un valor, que es la suma de estos dos números. Y después ya no la voy a usar para nada más. Entonces creo como una constante. No uso LED porque no va al caso, porque si usaría LED es como que después la voy a reasignar otra vez otro valor acá abajo y no le voy a reasignar otro valor acá abajo. Así que por eso uso const nomás, que ya me basta y me sobra. Ahora, o me decís, bueno, y hacerlo así nomás, ¿entendés? No hagas nada. Y sí, también lo podemos hacer así nomás, también. Pero lo imprimimos así. O lo retornamos así como muestra el ejemplo acá, ¿viste? Que él retorna ya la sumatoria de las dos. Pero yo quiero que sea más claro esto para ustedes. Entonces vuelvo a crear otra vez acá una variable se llama total. Entonces yo ahora voy a imprimir ese valor de esa variable nomás, que se llama total. Es más, le puedo hacer así como medio, así mira, el total de los dos números es así. Y acá le pongo coma, acá voy a concatenar con coma o le puedo concatenar con el símbolo más también. Y ahí le pongo total. ¿Vieron? O si no podemos hacer con, bueno, así, vamos a dejar así para poder mostrar ya esto. Voy a guardar. Bueno, fíjense que ahora yo ya creé mi función, ¿vieron? Me voy al programa principal a ejecutarlo y no pasa nada. O sea, no se ejecutó nada. O sea, entonces, ¿qué pasó? Bueno, esa es la tarea de las funciones. Las funciones contienen funcionalidades, justamente cuando hacemos función, y están contenidos dentro de la estructura. Mientras que no son invocadas, no, no se van a ejecutar. Ahora, ¿cómo las invoco? Y la invocación de una función es muy sencilla. O sea, lo único que hay que hacer es poner su nombre, así, suma, y le paso los argumentos. Fíjense que acá me ayuda ya el editor, me ayuda a pasarle sus argumentos. Me dice que esta función necesita número 1 y número 2. ¿Vieron? A eso yo me refería cuando porque puede ser que esta función no esté así en esta misma hoja, puede ser que esté en otro componente y ustedes necesiten llamar a una función del otro componente. Entonces, fíjense que acá hay como un tooltips, así, esto es como un mensajito, una notificación que aparece arriba y me indica, fíjate que te está pidiendo números. Ah, número le tengo que enviar, dice el programador que va a usar mi función. Número 1, número 2, son dos números no me pide. Entonces, esta función le voy a pasar 50 y entre comas le paso 20. Y esas son dos números me pide, ok. Bien, cierro punto y coma y ahora sí guardo esto y llamo, ejecuto, digo, y ahí aparece, se ejecutó la función. Se ejecutó y ahí dice el total de los dos números de 70, que es este mensaje que yo le puse acá. Entonces, eh, no es necesario. No le puse el return porque yo solamente quería que la función se ejecute ahí y termine ahí para mostrarme este simple mensaje. Ahora no siempre se va a querer que la función se termine acá y que muestre un mensaje simple, sino que quiere que esta función, esta función se use para realizar otros cálculos con otras funciones. Entonces ahí es donde sí necesitamos que retorne un valor, que retorne su valor para el cual se lo creó. Entonces, esto que está acá, yo lo voy a sacar de acá mientras tanto. Voy a comentar acá abajo. Y fíjense que si yo hago esto, bueno, ustedes ya saben ya que si yo ejecuto ahí no va a mostrar nada en consola porque no tiene nada. Entonces, ahora si le pongo la palabra return acá y retorno total, como me muestra el ejemplo, como está acá, fíjense acá tiene return y el retorna el resultado. Ahí sí puedo invocarlo para poder almacenarlo en otra variable, que es esta que está acá, que en este caso total. Bueno,
¿Por qué usa let? Ahí es donde vamos a joder un poquito la bola con let. ¿Por qué usa let acá? Vamos a ver por qué puede ser esto. Pero primero vamos a hacer el ejemplo. Entonces, dice que yo puedo llamar a una función y esa función me puede retornar dentro de una variable. Eso me dice el ejemplo. Entonces, let, acá yo vuelvo a usar total. ¿Por qué puedo usar total? Puedo usar total porque esta es una función, es una estructura y es independiente. Esta que declaré acá es independiente a esta que está acá. Esta está fuera de la estructura, entonces está como en el programa principal, así que tranquilamente puedo volver a usar el mismo nombre, no pasa nada. Pero si ustedes se quieren sentir mejor y no quieren usar este mismo nombre, pueden cambiarle el nombre que quieran. Bueno, entonces ahora vamos a almacenar todo dentro de la palabra, dentro de la variable total. Acá le voy a poner total suma para que usted no se confunda con otro. Total suma. Entonces, creo una variable total suma y el resultado de la función quiero que me lo retorne acá adentro. Gracias a esto él va a poder sacar un resultado y lo va a poder obtener acá. Y acá sí, puedo volver a ejecutarlo. Ahora ya no voy a llamar a total, sino que ya voy a llamar a la variable total suma. Y vamos a ver si esto funciona. Guardamos. Ejecutamos acá. Y fíjense que es el mismo resultado. Si yo le paso otros argumentos, acá, por ejemplo, le paso 100 y acá le paso 300, guardo, ejecuto y ahí es 400. Este es el caso en el que ya nuestra función está trabajando propiamente como una función y que sirve para que es reutilizable. Al tener esta palabra return, ustedes ya pueden tener la certeza de que se va a poder reutilizar en cualquier parte. O sea, no se va a ejecutar ahí y no va a morir ahí, sino que es una función reutilizable. O sea, podemos hacer inclusive otra hoja de JavaScript, podemos invocar a esta misma función y él va a seguir funcionando porque él ya tiene la estructura y está como declarada ya dentro del programa principal. Ese tipo de ejemplo lo vamos a ver mejor con React. Ahora solamente vamos a basarnos en la definición de lo que es una función, nada más. Bueno, ¿por qué puse el let? ¿Por qué puse el let acá? Porque puede ser de que este total, o sea, le voy a sacar voy a poner total. Y esto, por ejemplo, disculpen, voy acá atrás. Esto que está acá, por ejemplo, no hace falta almacenarlo dentro total, ya inclusive pueden hacer como está en el ejemplo. Pueden ponerlo acá. Y se liberan de una línea de código. Y ustedes dicen, bueno, me estoy ahorrando una línea de código. Todas las líneas de código que se pueden ahorrar siempre es bueno. Por eso el ejemplo acá muestra como que puedes hacer acá directamente el cálculo y al lado de la palabra retro. Entonces siempre es muy bueno ahorrarse líneas de código. Y acá tenemos el total, ya tenemos el total. Pero ¿qué pasa si ahora yo tengo este total de resultado que está acá? La quiero seguir usando. O sí, o inclusive ya este total ya viene con un valor, qué sé yo. Vamos así. Se creó acá este total. Yo ya venía a ponerle la contabilidad del mes pasado, dio, no sé, 18,180. Y se inicializó así el mes con 180. Y ahora quiero saber, vamos a hacer el cálculo de este mes, por ejemplo. Entonces, acuérdense que ya no uso más la palabra let, pero sigo usando la variable porque ahora quiero sumar como vino el balance del mes pasado, quiero sumar con el nuevo de este mes, ponerle que este es el que me hace ese cálculo, esta función. Entonces yo acá agarro esto y puedo agarrar este total, esta misma variable total que está acá, la puedo volver a invocar acá y la sumo y le sumo, porque es un todo matemático y son todos números, lo sumo a lo que me devuelve esta función, que es estos dos números que están acá. Entonces, ahora, eh, inclusive podemos pasarle acá este total, inclusive le puedo pasar acá, que es 180, fíjense. Acá, entonces ya me evito hacer esto. Y el cálculo de este mes, qué sé yo, es 300 el balance de este mes. Entonces yo quiero el total, eh,
total final, que creo que le dicen así en contabilidad eso, donde es el total de todo. Total final, entonces el total, voy a poner acá, el total final es así. Fíjense lo que hice. Yo quiero, no, disculpen, iba a volver a poner acá, dentro de esta variable. O sea, me iba a ahorrar el nombre de la variable, eso voy a hacer. Bueno, uso let para declarar la variable acá. Ya let viene inicializada con 180, que es el mes pasado, pero yo a esta misma variable le quiero otra vez acumular el total del mes pasado más el de este mes. Entonces, uso mi función, fíjese lo que dice, uso mi función de suma que dice, le paso como parámetro, le paso el total del mes pasado, acá en este primer número, y ahora le estoy pasando el de este mes, que es este. Y la vuelvo a guardar dentro de la misma, la vuelvo a guardar, y él lo que tiene que hacer es reemplazar el 180 con lo nuevo que la función me va a tirar. Vamos a ver si es verdad. Guardamos. Y ahí está, 480. Sería 180 más 300. Entonces, fíjense que por eso usé let para poder reutilizar esta variable, y fíjense que él tranquilamente reemplazó lo que tenía LED acá con el nuevo valor. Hasta acá, no sé si me entendieron. Si hay alguna pregunta. Yo sí. Sí, 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 se entiende. este más o menos es el concepto. Fíjense que podemos hacer más funciones que pueden hacer cosas. Ahora, por ejemplo, podemos hacer una resta acá. Esto va a restar, resta. Y fíjense que lo único que cambio acá es el operador a resta. Entonces ahora, eh, acuérdense que en los balances siempre hay sumas y restas. Entonces yo ahora puedo a mi total, voy a restarle todo lo del pasivo con él. Entonces, yo ahora voy a usar la función resta. Fíjense que usé let porque voy a seguir usando la variable, la voy a seguir acumulando ahí. Ahí está la diferencia entre let y cons. Que vos con let la declarás porque la sabes que la vas a usar. Bueno, entonces uso resta. Y acá le resto, fíjense que de este total, que da 480, yo ahora le quiero restar lo de este mes que se usó. Sí, se usó 50, ¿no? De lo que se, de o sea, hay un débito de 50. Entonces, fíjense que voy a seguir usando esto. Acá ahora resto. Y fíjense acá que ahora es 430. 480 menos 50, 430. Fíjense, ¿vieron? Entonces acá creé otra función y me sirvió para restar. Le volví a pasar este valor de acá y le resté con el otro argumento y así. Bueno, y fíjense que estos son funciones que ya van a quedar en tu programa de por vida. O sea, si vos lo haces una vez, ya no necesitas hacer este cálculo miles de veces, sino que ya tenés estas funciones que te sirven para justamente realizar esas operaciones. Ese es el concepto de funciones. O sea, ese es el concepto. ¿Dónde quedan grabadas esas funciones? Bueno, acuérdense siempre de algo. Cuando vos creas una función y este es tu programa y se levantó el browser, una vez que se levantó el browser por detrás tiene toda una tecnología, ¿no? Para hacer cosas. Ese browser lo primero que mira son estas cosas, mira estas instrucciones y dice, ah, acá hay funciones, las voy a definir a estas funciones primero. Lo primero que hace el browser es mira las funciones que hay y las define. Entonces ya quedan como almacenadas en la memoria. Entonces, al quedar almacenadas esas funciones, ya están declaradas. Entonces vos, como acá tenés una app.js, pero nosotros vamos a tener un proyecto como más grande, ¿viste? Cuando tengamos, por ejemplo, otra hoja, vamos a poder, a esta hoja, por ejemplo, se va a llamar, le vamos a definir con un nombre, porque en React justamente vamos a hacer después como un componente de todo esto, y vamos a invocar a ese componente, y ese componente tiene estas funciones. Entonces, cuando invocamos al componente,
inyectamos también todas sus funciones, que eso ya vamos a tocar algo, o sea, vamos a rozar un concepto de la programación orientada a objetos ahí. Pero por ahora imagínense de que este app.js es un componente y puede haber otro componente que, por ejemplo, se dedique a hacer el balance final y se va a llamar el componente balance final, se llama el componente. Entonces vos invocás este app.js dentro de balance final y una vez que él ya está inyectado, eso se hace con una palabra reservada que se llama import, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, él lo que hace con este import, importa dónde están estas funciones y una vez que ya lo tenés importado, ya la puedes utilizar. Y ya no las necesitas definirlas de vuelta en ese programa, en ese mismo componente, porque vos ya tenés como unos códigos reutilizables, que vamos a llegar a eso propiamente ahora con React. No sé si más o menos te cerró la idea, Jair, de Sí, lo sí. que me pasa. Sí, no, porque, o sea, mi idea era decir, bueno, si ya están, y yo llego y yo digo, pero ¿dónde están? Por ejemplo, o sea, con esto lo del import me aclara. Ah, sí, 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 ahora te entendí mejor lo que vos querías, a qué te referías. Claro, ponele que vos, o sea, cuando yo me refería a que otro programador puede usar estas funciones, me refería a que, imagínate que vos te están contratando recién para una empresa nueva y te dan ya un proyecto ya hecho, ponele ya está hecho, ya se hizo dos o tres boludeces, pero ya está hecho, ¿viste? Entonces como que vos te estás incorporando al proyecto. Y podés ser una persona didáctica y agarrar el proyecto y empezar a mirar qué tiene ese proyecto y te vas a ir a dar cuenta, como vos ya vas a ser una persona con conocimiento para leer código, te vas a dar cuenta que ya los programadores hicieron varias funciones para hacer cosas. Ese es lo que haría una persona, vamos a decirle, como más, con más seniority. Normalmente eso es lo que hace. Ahora, cuando vos llegas a una empresa, llegas a un proyecto y llegas con un nivel así como más junior, entonces vos, ¿qué haces? Pedís un walkthrough, le dicen, o pedís un knowledge transfer, algo así también le dice, que es una transferencia de conocimiento. Entonces viene un tipo que ya está en el proyecto hace rato y te empieza a contar, mira, Jair, así es nuestro proyecto, acá tenemos módulos, acá tenemos el programa principal, esta es la parte de la página, acá vas a encontrar funciones. Eso es una transferencia de conocimiento que se dan también en los proyectos. Así que, entonces vos, por ahí capaz él no te muestra todo, pero te dice, mira, en este app.js vas a encontrar muchas funciones que vas a poder utilizar dentro del código. Entonces, bueno, entonces vos cuando digas, quiero usar la función multiplicar, entonces te vas y buscas y decís, no, pero yo tengo función sumar y restar nomás. Entonces te va y le decías al jefe o al manager, che, no tiene la función multiplicar, ¿qué hago? ¿Y qué te va a decir el manager? Y hacela, así la podemos usar después. Entonces ahí es donde haces una nueva función y la incorporas al programa, que eso pasa todo el tiempo, o sea, para eso justamente, ese es el laburo, ¿viste? Te llaman como para que vos vayas ampliando la funcionalidad del código y también en características. Porque no solamente, acuérdense de esto, ¿eh? No solamente te van a llamar para que vos crees nuevas features o nuevas características dentro de un sistema. Te pueden llamar exclusivamente para que vos te encargues de hacer lógica de negocio. Solamente lógica, o sea, vos no te van a hacer trabajar acá, vamos a decirle en los HTML y eso, te van a hacer trabajar en la lógica. Por ejemplo, vos, Jair, que por ejemplo sabes mucho de economía, te pueden hacer trabajar exclusivamente en la parte de los cálculos financieros, de cálculos de intereses, y vos escribís las funciones de eso. Capaz que vos no las usás, pero otro lo va a usar, ¿entendés? Eso es la división de trabajo que suele pasar y pasa todo el tiempo. Por ejemplo, nosotros en nuestro laburo tenemos una gente que se dedica exclusivamente a hacer que el framework tenga los componentes visuales necesarios. Y ellos solamente todo el día están haciendo eso nomás. O sea, y otras personas se dedican a las nuevas características que le pide el cliente. Como por ejemplo, yo ahora quiero ver la foto de mi perro acá. Bueno, entonces esa es una nueva característica. Pero hay personas que se dedican a hacer funciones o hacer que el programa sea más inteligente para que los otros la usen. A eso me refería más o menos, con que por eso es que se tienen que hacer funciones
con un nombre significativo y con parámetros o argumentos que reciba también significativos, con más o menos explicándole al que va a usar tu función que tiene que enviar números a la función. No sé si me entendieron. Gracias. Buenísimo. Bueno, ahora, bueno, espero que no sea muy confuso, o sea, porque ya el término de función, como les dije la pasada, es como medio confuso. Pero después se van a dar cuenta que es fácil porque todo el tiempo van a andar haciendo funciones. Así que yo lo que quiero es que tengamos bien en claro el tipo de función que vamos a usar, pero también vamos a ver cuáles son los tipos de funciones que hay. Entre los tipos de funciones que hay una función que se llama funciones declarativas, después están las funciones de expresión y después están las funciones de tipo flecha, que son la función array, que es arrow, que es flecha, entonces por eso puse fr acá, y funciones declarativas, que también es con arrow, pero siempre lleva la palabra función. Y después están las funciones de expresión, que lleva la palabra cons y el nombre. Y algunos le ponen la otra vez de vuelta función, acá la palabra función, y ahí usan el arrow, que para mí ya es como demasiado ya, demasiadas cosas ya. Bueno, nosotros vamos a usar todo esto que están viendo acá, que están viendo acá que es súper largo, nosotros lo vamos a declarar así, tal cual como está acá, así de cortito, como está acá. Pero primero vamos a ver un ejemplo, bueno, de esto. Bueno, esta función es declarativa, ya vimos que es esta. Así es la función declarativa. Las funciones declarativas, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia entre cada una. Todas hacen lo mismo, ojo. Todas hacen lo mismo. Generan una estructura, en esa estructura se puede escribir lógica, y cuando son invocados, es cuando son ejecutados. Esa es la base, todas son iguales. En esa base todas son iguales. Pero hay una pequeña diferencia en la forma de cómo el interpretador interpreta. Cuando la función está definida con la palabra función así como está acá, para el compilador, como recién le dije a Yair, para el compilador son las primeras que se van a declarar. Y no importa que estén declaradas al final, o estén declaradas en otra página, que siempre van a poder ejecutarse. Fíjense, ahora las envié esta para abajo y las voy a llamar acá. Pero él va a seguir funcionando, o debería de seguir funcionando, si es que no le estoy mintiendo. Fíjense que él sigue funcionando. ¿Por qué sigue funcionando? Sí, acá estructuralmente esto está abajo de todo y arriba las estamos invocando. Entonces, esa es una diferencia muy importante, que las funciones declarativas, como están acá, se pueden escribir en cualquier parte del código y el interpretador siempre em, las va como a declarar y las va a tener en memoria para cuando van a ser utilizadas. Ahora, vamos a ver una función de tipo expresión, que es así se escribe. Bueno, vamos a mirar. Vamos a traspasar ahora esta función suma, la vamos a hacer, o resta, la vamos a hacer de tipo expresión. Vamos a hacerla. Entonces, de tipo expresión se escriben así. Cons, se pone resta, va a recibir, acá se pone la palabra es igual, va a recibir dos argumentos, número 1 y número 2. Y dijimos que era de tipo flecha. Y ahí se inicia la estructura. Bueno, fíjense que es igual, todo es igual, todo es totalmente igual, no cambió en nada, solamente que no le pusimos la palabra función. Esa es la única diferencia, y utilizamos el arrow función. Bueno, entonces, esto vamos a return. Esto ahora les voy a mostrar una diferencia también de las de expresión. Pero primero vamos a hacer la prueba que les dije hoy. Vamos a comentar esto. Bueno, ahí hicimos la función resta, la hicimos de tipo, ¿cómo se llaman esta? De tipo expresión. Vamos a ver si funciona igual. Vamos a guardar. Y posiblemente
Fíjense que falla. Dice, no tenemos acceso a resta porque se inicializó después, ¿viste? O sea, él ya te está dando como una clave acá de que no se puede ejecutar esta función porque se la invocó primero y después se la declaró. Por eso son de tipo expresión. ¿A qué se refieren de tipo expresión? Se refieren que son de tipo expresión porque es como que son exactamente igual que las variables. Por eso es que se definen con const, igual que las variables. O sea, tenés que declararlas primero y después tienen que ser invocadas. Pero nosotros, como vamos a trabajar con React, y React, para React, tiene una estructura, ya el código React tiene una estructura donde podés usar, donde vas a tener que primero definir las funciones y después llamarlas dentro del HTML. Entonces, como que en React esta es la forma más, pero más común de hacer funciones dentro del código de un componente. Acuérdense, ¿eh? Entonces, en React, esto va a quedar grabado y traten de grabárselo ustedes también. En React nosotros vamos a usar la mayor parte del tiempo para funciones dentro de los componentes, la vamos a usar de este tipo de funciones, de expresión. Y para declarar un componente vamos a usar las de tipo declarativas. Eso va a pasar con React. Cuando nosotros toquemos React, el de tipo función vamos a usar de esta forma y el de tipo para toda la parte lógica que va a ir dentro de esta función, porque en realidad más o menos va a ser así la idea. Dentro de esta función se puede contener otras funciones, que es lo que van a ver después. Entonces, todos los componentes en realidad prácticamente son funciones, terminan siendo funciones, porque nosotros vamos a usar functional component, que es prácticamente una función, y dentro de esa función otras funciones. Por eso es que nosotros vamos a basarnos en React de todas las funciones de tipo de expresión. Bueno, eso es algo que ya les voy adelantando. Bueno, entonces vamos a hacer que esto funcione. Para que esto funcione, tiene que estar acá arriba. Como dijimos, tiene que estar antes. Ahí guardamos. Probamos. Y fíjense de que funciona de vuelta. ¿Por qué? Porque ahora está declarado antes de ser invocado. Eh, ahora fíjense ¿por qué se crearon? Ustedes van a decir ahora, pero ¿para qué crearon lo mismo si las dos hacen la misma cosa? ¿Para qué crearon esto? O sea, ¿para qué hicieron que sea así solamente para que sea más bonito? Solo para que tenga esta tipo flecha, no. Esto se creó de tipo de expresión, ¿por qué? Porque si ellos, como les dije recién, cuando ustedes se pueden evitar una línea de código, y esto para los desarrolladores de JavaScript se la toman demasiado en serio. Así que cuando una persona que le esté viendo su código ve que están definiendo una línea de código de más, le van a decir porque son como medio enfermitos en eso. Entonces, crearon una función de tipo expresión para evitarse este return que está acá. Esta función de tipo expresión puede evitarse este return. ¿Y cómo? Ya no, si es que va a ser solamente simple, así como estamos viendo acá, y no va a tener más líneas de código, entonces lo que se puede hacer acá con estas expresiones, con esta función de tipo expresión es esto. Se pone entre paréntesis el resultado, y este paréntesis para ellos ya es el return. Este paréntesis ya define el return. Entonces acá lo único que hago es la suma de estos dos solamente. La resta, perdón, de estos dos. Y hago la resta acá. Fíjense. Fíjense que todo va a seguir andando. Le saqué la palabra return, le puse los paréntesis que indican que va a ser return. Y por eso es que esto se llama de expresión, porque se puede hacer en una sola expresión. Entonces voy a guardar. Fíjense que me sacó los paréntesis y para él es exactamente lo mismo que esto que está acá. Que esto que está acá. Ahora vamos a probar. Y sigue funcionando igual. O sea que por eso se le llama de tipo expresión, porque justamente se pueden hacer, todo el código se puede hacer en una sola expresión y no necesita esencialmente
no necesita la estructura de función. Ahora, si vos vas a hacer como más líneas de código, ahí sí usas los paréntesis. Pero si no necesitas hacer más líneas de código y tu función puede ser así, entonces se puede usar con los paréntesis, paréntesis, que es lo que yo acá les puse el ejemplo, fíjense. Es por eso es de tipo expresión. Acá los argumentos, acá el resultado, y esto después al ser invocado, lo que se ejecutó acá va a ser respondido en otra parte del código. No sé si entendieron todo la ametralladora de palabras que les expliqué. Díganme ustedes si les cerro. Va queriendo. Ahí. Bueno, entonces, Jair, ¿tenés alguna objeción? ¿Tenés alguna sugerencia, objeción al respecto? No, no, no. Por ahí yo lo que haría, o sea, pero sí, viendo después el video de alguna otra manera, o sea, Ujú. viéndolo de vuelta, es como, por ahí, yo digo yo, ¿cómo se llama eso? En el blog de notas, como copiar las diferentes formas de Sí, aparición. Eso sí. Pero eso ya es algo personal, de decir, bueno, puede aparecer o así o así o así. perfecto. Buenísimo, sí, yo lo hago. No, no te diga que no. Fíjense que yo acá más o menos le escribí como para que ustedes tengan Claro. eso. Inclusive estos ejemplos, la verdad que estos ejemplos los hubiésemos puesto por acá abajo, che, para que tengan ustedes también. Vamos a poner acá, por ejemplo, multiplicar con esta. Luego multiplicamos dos números. Bueno, y así como está acá, les voy a copiar. Entonces ustedes van a tener los tipos diferentes de funciones. Inclusive ya abarcamos de toda esta parte que es funciones que retornan valores, ya la abarcamos inclusive. Fíjense que acá están los ejemplos de cómo se hace un return y cómo se hace de tipo expresión, que es lo mismo que les expliqué acá con esto. Acá también ya están los ejemplos de funciones que retornan valores. Dice, les escribí acá algo que dice, nosotros en React vamos a usar siempre las arrow function para definir comportamientos, que es lo que le decía, en el componente. Y funciones de declaration para definirlas, para, para definir los componentes. O sea, las funciones de tipo declaration o declarativa las vamos a hacer como para definir componentes y vamos a usar las Arrow Function para definir el comportamiento en un componente. Eso es lo que le dije hoy, pero con diferentes palabras. Entonces les voy a poner acá esos ejemplos y después ustedes lo llevan a un blog de notas. Acá abajo. Entonces ya les queda. ¿Dónde se quedó? Más abajo. Acá está. Acá está todo. Muy bien. Bueno, hasta acá está esta clase prácticamente de funciones. Depende de ustedes si quieren continuar. Ahora quiero, o sea, viene la parte, lo que es objetos en JavaScript. Si ustedes quieren mirarlo, o depende de ustedes qué tan cansados estén. Como quieran nomás, ¿eh? Chicos, yo no tengo problema. No hay una manera de poder practicar esto antes de pasar a otra cosa. Sigo grabando. Bueno, em, la verdad que a medida que avanzamos, como que se puede como ir complicando, pero de acuerdo a la mente que ustedes tengan. Si ustedes se cierran a no poder entenderlo, por ahí capaz les es difícil, pero ustedes como que se expanden la mente
a tratar de entender un poquito mejor, capaz que le es más fácil. Pero es realmente complicado hablar de objetos. ¿Por qué es complicado hablar de objetos en JavaScript? Porque los objetos es como que no son funciones y parecen funciones, no son variables, pero parecen variables. Y, y lo peor de todo es que los objetos en JavaScript son estructuras a veces muy complejas y muy difíciles. Pero los objetos sí son algo, sí son un tipo de dato en JavaScript. Eh, y de dónde nace llamarle objetos a algo? Nace de una filosofía de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos como que se empezó a desarrollar cuando se fue haciendo más complejo la forma de manipular los datos. Entonces, cuando se fue haciendo todo como más difícil y fue haciendo manipular información, entonces como que un loquito vino y dijo, ¿saben qué? Toda la información que estamos manejando la podemos guardar en un lugar o en un archivo y a ese archivo y podemos invocar ese archivo y podemos hacer cálculos en ese archivo y volver a guardar ese archivo y que queden registrados esos cálculos o cómo mutó esos datos y pueden quedar guardados ahí. Entonces ahí donde un loco viene y dice, ¿qué tal si creamos a este archivo le llamamos XML porque va a tener como, no sé, una estructura donde vamos a poder definir clave valor? Clave valor, dijo uno, sí, clave valor. ¿Y cómo es eso de la clave valor? Y sí, la clave valor es, le pones un nombre y cada nombre es una clave de su valor. Ah, está buena la idea. Entonces agarraron los vagos y crearon algo que se llama XML, que es exactamente uno, es también un objeto. A ver si puedo poner acá. Vamos a abrir un archivo así de estos nomás para poder mirar. Entonces, la primera forma como empezaron a manejar, a manipular la información y los datos es basado en una estructura. Y esa estructura es de clave valor. Pero acá en los XML, las claves estaban así contenidas como si fueran tags de HTML. Y el valor estaba adentro, como están viendo acá que hay un texto. Por ejemplo, la clave de este texto es question, así como está acá, y este es su valor. Y todo muy lindo, hasta que los datos se fueron haciendo mucho más complejos y las estructuras se fueron haciendo mucho más grandes y todo empezó, la performance de la web se fue a pique porque todo era extremadamente lento, súper lento. Entonces vino un pibito que creo que tenía 12 años, que es un crack el vaguito ese. Este chico agarra y dice, ¿qué les parece si no hacemos algo nuevo? Agarramos toda esa información que están recorriendo en la web y la usamos como texto. O sea, hacemos de que se pueda convertir en texto y se pueda convertir en una estructura legible por el explorador. Entonces, ¿cómo es eso? Dijeron, o sea, la gente, o sea, ¿cómo está re loco y todo eso? Bueno, entonces el vago agarra y crea un nuevo paradigma que se lo llamó JSON, que es lo que yo más o menos le expliqué, ¿no? Lo que son los JSON. Eh, acá. Entonces, el tipo este agarra y define de vuelta todo el comportamiento, o sea, toda la forma de manejar los datos en, como un documento tipo JSON, que ya habíamos hablado de lo que son los JSON. Entonces, a eso le vamos a llamar un objeto. ¿Saben por qué le vamos a llamar un objeto? Porque no sabemos realmente qué tipo de datos se van a manejar ahí adentro. Ahí se van a manejar un montón de tipos de datos, pueden ser numéricos de tipo arreglo, así como están viendo acá, de tipo arreglo, pueden ser cadenas, pueden ser números, pueden ser un montón de cosas. Entonces a eso lo vamos a llamar objeto porque realmente no sabemos qué va a contener ese objeto, qué va a contener ese documento, pero lo único que sí sabemos es que vamos a seguir usando la filosofía de clave valor. Entonces usaron la misma filosofía de los XML, solamente ahora de una forma como más
estructurada y mucho más simple de, por ejemplo, de llegar hasta una cierta información. Antes como que se tenía que leer todo el XML para llegar a un tipo de información, ahora solamente por su clave puede ser invocada. Si yo, por ejemplo, llamo a persona y uso punto profesional, es como que voy a llegar al valor que es arquitecto de software. Entonces, sin confundirlo más con eso, para más o menos yo quería que tengan una noción de dónde aparecen los objetos. Entonces acá tenemos, vamos a hablar primero de lo que son los objetos JavaScript, que es el literal object. Siempre se definen con bla, bla, bla. Creo que tenía una diapositiva para eso. Mira. Creo que tenía una explicación más o menos. Objeto de ejemplo. Sí, este es. Bueno, acá tengo como algo para definir qué es un objeto. Es una representación abstracta de una cosa en la vida real. Bueno, no dice mucho. Bueno, los objetos se representan así, como están viendo acá. Pueden ser definidos con let, pueden ser definidos con const, y como una variable se crea el nombre del objeto, en este caso es como también la misma nomenclatura de las variables, camel case, se pone es igual, y acá es como que se crea una estructura que contiene claves y valores separados por comas. Van a ver que está separado por comas. Entonces, dentro de este objeto que se llama carro, yo puedo definir todas las características de lo que es este objeto. O sea, yo creo un objeto de tipo carro y ahí adentro defino cómo realmente va a estar representado ese objeto. Por ejemplo, va a ser de color blanco, va a tener 4 llantas, 5 puertas, de la marca tal cosa. ¿Por qué se creó esto así? Para que esto pueda ser, para que generalmente en una base de datos las informaciones generalmente están, más o menos tienen este formato. Solamente que en las bases de datos visualmente las representan por tablas y cada columna es esta clave que está acá y cada valor de cada columna son estos valorcitos que están viendo acá. Pero para poder agarrar un solo registro de una base de datos, entonces se puede usar una estructura así, de tipo objeto, como estamos viendo acá. Eso vamos a verlo más adelante. Pero por ahora la idea es que una variable o una constante que son de tipo objeto van a contener una estructura que se hace con estas llaves y adentro puede contener varias características de ese objeto, que representan cosas de la vida real, dice obviamente, ¿no? Si acá, por ejemplo, creamos un objeto de tipo gato, vamos a poner acá pelaje, color de gato, de qué raza es, así. Entonces, es como que los objetos, el tipo de dato es como medio complejo, porque lo que ya se trata ya no es como una variable donde puedes obtener, donde esa variable solamente puede ser de tipo numérico, o de tipo string, o de tipo arreglo. En este caso ya no, en este caso es como que este objeto puede contener un montón de variables dentro que van a representar a ese objeto. Y ahí adentro pueden manejar diferentes tipos de datos, ¿viste? Ven acá numérico y ven de tipo cadena. A ver si hay más cosas de objetos. Creo que ejemplo, dice acá. A ver, que dice, los objetos son variables que dentro de sí tienen propiedades, que es lo que le expliqué hoy. Cada objeto en sí tiene sus propiedades y sus propiedades hacen alusión a las características de ese objeto. Ahora, esta es la forma ya de cómo acceder a los objetos, pero eso lo vamos a ver ahora con un ejemplito de código. A ver, ¿qué más tenemos?
los literal objects. Es el mecanismo principal de manejar datos en JavaScript, como ya habíamos hablado. Se creó exclusivamente para manejar información de la web primordialmente y también, o sea, como habíamos, creo que en algún momento les dije, las formas de enviar solicitudes a un servidor o de responderlas se hacen siempre utilizando el documento tipo JSON. ¿Se acuerdan más o menos que les dije eso? Bueno, acá es donde todo empieza a hilarse y acá es donde empezamos a aprender lo que son este tipo de objetos que son muy parecidos a los JSON y empezamos a entender de por qué empezamos a usar este tipo de estructura. Y empezamos a usar este tipo de estructura porque las peticiones a los servidores y las respuestas de los servidores hoy por hoy son de tipo JSON. Antes eran de tipo XML. Y yo ya no les voy a enseñar XML porque ya hoy por hoy muy pocos son los servidores que te responden XML. Son servidores viejos. O sea que, entonces ahí entra un concepto de las nuevas formas de manejar servidores, que es lo que yo les había nombrado, que era API REST. Y las API REST es como que hoy por hoy las API REST se manejan todo con este tipo de objetos de tipo JSON. Y ahí la importancia de por qué estamos viendo objetos, de por qué JavaScript también maneja las cosas con este tipo de objetos, porque todo de acá en adelante se va a basar con esta estructura. Todos los datos la vamos a manejar con esta estructura. Así que si a ustedes por ahí no les cierra mucho esta aplicación, pueden buscar mucho más información de qué son los objetos en JavaScript o qué es el JSON, pueden buscar historias sobre el JSON, como ustedes quieran. Bueno, entonces ahora la idea dice siempre se definen con cons. No siempre se definen con cons. Puede ser que se definan con cons por una idea. La idea es cuando llega un dato, generalmente ese dato no se tiene que mutar, por eso es que se define tipo cons. Acuérdense de que si usamos cons, toda la información contenida dentro de la persona no se va a poder modificar porque el compilador no te va a dejar modificar. Pero esa es una idea de usar cons siempre cada vez de que vamos a hacer representación de los datos que vienen como respuesta de un servidor o de alguna base de datos. Pero se puede usar LED también. Se puede usar LED, pero ahí cuando usas LED le das la posibilidad de que ese objeto pueda mutarse, o sea, pueda cambiar su valor original. Bueno, y se puede acceder a sus valores con el nombre del atributo o campo. ¿Cuál es atributo o campo? Estos son campos o atributos. A esto le vamos a llamar campos. Generalmente en inglés le dicen mucho field, le dicen a estos que están acá. Entonces es como que van a escuchar cuando alguien explique algo sobre esto que va a decir field, va a usar la palabra field para nombrar esto. Muy poca gente usa campo o muy poca gente usa como el nombre atributo. O usan clave, usa su clave, te dicen y se refieren a esta es la clave. Y el valor es esto, después de estos dos puntos, este es su valor. Bueno, ahora vamos a llevar esto a la práctica un poquito y vamos a mirar qué es esto. Se van a dar cuenta que el compilador lo va a interpretar porque él sabe qué es eso. Entonces acá, objetos. JavaScript. Bueno, fíjense que no me da ningún error porque ya el compilador lo maneja. Si quieren voy a volver a crear todo esto, así a hacer algo más simple. Bueno, voy a crear un objeto, lo voy a declarar con cons. Este objeto se va a llamar, por ejemplo, persona, porque va a representar a una persona, va a tener las características que una persona suele tener. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer una representación en mi programa de una persona, y esa persona tiene muchas características. Ustedes saben que las personas tienen edades, tienen alturas, no sé, tienen nombre, tienen apellido. Entonces es como que no puedo hacer una variable. Y si hago una variable,
tendría que ser muchas variables para representar esas características. Entonces ahí donde dijeron, bueno, ¿por qué no incluimos un tipo de dato objeto que pueda como agrupar las cosas? Entonces ahí es que se crearon este tipo de datos. Entonces, una persona tiene un nombre, entonces yo creo una clave que se llama nombre. Esto puede tener valor o no puede tener valor, por ahora le vamos ya a asignar un valor. Vamos a poner un nombre. Acuérdense que van separados por coma, apellido. Vamos a poner cualquier apellido. Y una edad. Y acá fíjense que le voy a poner tipo numérico. Va a tener 25 años. Bueno, y entonces esta es en mi programa. Voy a representar a una persona con estos datos. Ahora, hasta ahí creé, lo único que hice fue ahí es crear el objeto, nada más. Creé el objeto, esto, fíjense que no va a hacer nada. Bueno, entonces, ahora, yo quiero empezar a usar mi objeto. ¿Cómo hago para usar este objeto? Como sabemos que las cosas que necesitamos mostrar en los HTML generalmente tienen que ser como no puede estar agrupado así porque ustedes saben bien que ustedes que estuvieron tocando HTML saben bien de que se tienen que definir cada label en un label y cada input tiene que tener su valor y no se puede incluir, por ejemplo, un input con todas estas características. Siempre vamos a necesitar poner este en un input, este en otro input y este en otro input. O vamos a necesitar obtener valor esto de un input y así. Tienen que estar como separados. Entonces, por eso es que surge la necesidad de poder acceder. ¿Cómo yo accedo a los valores de este objeto? Bueno, entonces, si yo, por ejemplo, quiero imprimir que la persona número 1, la vamos a poner acá, la persona número 1 es Miguel, entonces yo hago un console log acá. O sea, voy a crear una variable primero para que sea más claro. Voy a crear una variable let que se llame nombre de persona 1. Va a ser igual a, esta es la parte que le quería mostrar. O sea, si yo quiero llamar a esto, si yo quiero obtener el valor de esto, tengo que invocar a qué? A la variable, en este caso al objeto. Entonces lo invoco primero. Lo invoco y ahí hasta acá tengo todo este objeto invocado, pero yo solamente quiero el nombre. Entonces, punto. Y ahí fíjense que ya él me recuerda, ¿viste? Todos los atributos que tiene este objeto, todas las properties acá. Entonces, nombre yo quiero. Y ahí le doy así. Entonces, ahora ya tengo dentro de esta variable, tengo contenida el nombre este que está acá. Y ahí uso un log y pongo. Vamos a ver si me imprime Miguel. Tiene que imprimirme. Guardo esto. Fíjense que él ahí me toma el valor de este campo, de este field, que es el nombre. Y bueno, y este laburo así de obtener datos en un objeto, crear objetos, llamarlo de una base de datos, llamarlo de un servidor, este es todo el laburo que se hace. O sea, prácticamente este es todo el laburo que se hace en la web. O sea, no existe otra cosa que no sea esto. O sea, todo el tiempo se está usando un objeto de tipo JSON que viene de un servidor, que ese servidor se conectó a una base de datos y le pasó datos. Y de esos datos se calculan, se muestran datos. Y ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de las web todas las webs están conteniendo siempre informaciones y todas estas informaciones están contenidas en bases de datos. eh, Inclusive todas estas cosas que están viendo acá están en bases de datos, todo está, o sea, es como que prácticamente el mundo web se mueve por detrás así, con este tipo de cosas, así.
A ver, ¿qué más tenemos acá? Bueno, acá ya viene la destructuración. Bueno, entonces, si queremos, por ejemplo, concatenar, podemos usar, acá podemos usar, si yo quiero concatenar el nombre y el apellido. Nombre, apellido, la persona 1 en esta variable. Ahí podemos usar lo que le dije, el template string. Vamos a poner así. Y ahora acá tengo nombre, quiero apellido. Ahí. Entonces, por ejemplo, ahora yo le puedo hacer algo como más lindo. Nombre, apellido y edad. La edad la voy a obtener de la misma forma que la obtuve acá. Fíjense que ya usé el template string porque prácticamente el template string se creó justamente para poder manipular las informaciones de los JSON y no llenar de simbolitos de operadores de suma. Fíjense que él me imprime así toda la información. Yo inclusive puedo agarrar esto así como está acá y puedo imprimirlo. Fíjense, lo puedo hacer, ¿eh? Y el compilador me lo va a mostrar y me lo va a mostrar así. Me lo muestra como de tipo estructura. Pero este tipo de estructura, así como está acá, no puede ser renderizado por los HTML, porque él no reconoce estas estructuras así. Entonces, por eso que se piden, ahí es donde aparece la palabra desestructurar. O sea, se piden como desacoplar, como hicimos acá. Que ahí viene el concepto de desestructuración. Y esto que hicimos acá es una desestructuración, pero de forma manual. ¿Vieron? Separamos todos los datos que venían en este objeto, los separamos así. Hasta ahí, chicos, ¿me entienden? ¿Me entendieron más o menos algo? Sí. Qué bueno. Javi, vamos. Sí, sí, sí. Más o menos la teoría con el Sí, se ejemplo. entendió bien. Yo por lo menos entendí bien. Excelente. Esto que estamos haciendo acá es a lo que le dicen manipulación de datos, vamos a decirle. Si estamos operando para manipular los datos. Y ahora venimos con un concepto que es nuevo. El Object Structuring es un concepto nuevo de ESMAScript 6. ¿Por qué? Porque es nuevo. Porque antes lo teníamos que hacer así, como está acá, ¿vieron? Así, desestructurar de esta forma. Y es como muy manual. Igual, el de Structuring tampoco no tiene mucha ciencia, pero por lo menos está bueno porque tiene mucha facilidad cuando los objetos son muy grandes y tienen demasiada cantidad de información. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de destructuring. Es un mecanismo muy usado a partir de ESMAScript 6 para poder acceder a los datos de un objeto. Eso es lo que les dije. Entonces, ¿cómo se hace la desestructuración? Acá yo les dejo el ejemplo que ustedes lo van a poder ver después, pero vamos a seguir acá para que no copiar código de ahí. Bueno, la desestructuración se la creó para que se pueda acceder a ciertos tipos de informaciones que están contenidos dentro de un objeto y puedan ser, acuérdense de lo que les dije hoy, los programadores de JavaScript no quieren ninguna línea de código inútil, o sea, no quieren ninguna línea de código. Entonces ellos lo que tratan de hacer todo el tiempo es como reducir líneas de código. Entonces crearon esto. Hicieron nombre de variable, puede ser con const también, o puede ser con let, porque creo que estos no van a ser manipulados. Vamos a ponerle con const. La estructuración se hace con llaves y estas llaves que están acá van a indicar los nombres de las claves de este objeto. Entonces yo solamente quiero edad, o no, solamente quiero nombre y apellido, y edad no la quiero. Entonces yo, le voy a poner, sí, voy a poner así, para el primer ejemplo. ¿No? Voy a poner nombre y quiero apellido. ¿De dónde lo quiero? Lo quiero de
este objeto persona. Y eso es todo. Lo que hace esta desestructuración es agarra el objeto persona y busca dentro de sus atributos o sus campos, busca si tiene nombre y apellido. Entonces, si él ve esta referencia acá y ve que esto se está haciendo una referencia a sus claves, entonces él dice, ah, lo que esta persona quiere es que yo le cargue a mi nombre que yo tengo como clave acá, a esta variable que creo acá, porque fíjense que estas son variables en realidad. Estas son variables, porque yo lo creé con cons. Entonces, él quiere nombre y apellido, entonces yo ya no necesito ahora ponerle esta referencia del objeto. A este sí, porque todavía no lo tengo acá. Entonces guardo este y fíjense que todo tiene, o sea, le voy a poner otro nombre acá para que tenga otro nombre. Fíjense que ahora yo invoco acá, ya dejé de invocar a persona.nombre, sino que empecé a invocar a esta variable que por destructuración él sabe que dentro de su objeto hay algo que se llama nombre, entonces va a acumular el valor que es Carlos acá. Entonces yo ya uso solamente la referencia a esta variable. Y eso es la destructuring. Eso es el destructuring. Fíjense, nombre Carlos, apellido, Si yo, por ejemplo, quiero solamente, vuelvo a poner acá esto como estaba. Ahí. Yo solamente quiero edad, fíjense, voy a poner edad. Y fíjense que él solamente por desestructuración, él me va a traer este campo que está acá, el valor de ese campo. Todo sigue funcionando igual. Bueno, eso es una desestructuración. A ver, ¿qué pasa si él no encuentra su valor? ¿Qué pasa si yo agarro y pongo así? Una variable así, hago referencia a esto acá. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver qué hace el compilador, el intérprete. Me sale un defined. ¿Por qué me salió un defined? Porque él, por destructuración, no encontró que en su estructura, en ninguna parte de su estructura, existía este nombre. ¿Vieron? O sea que acá tiene que hacer sí o sí referencia a un campo que él sí tenga. Entonces, es como ahora obtener información de esto es como mucho más fácil porque vos tenés el mismo nombre de la clave, lo llevas acá. Ahora ustedes me van a decir, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Verdad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿para qué tanto quilombo? Y bueno, esto ahora es fácil y es simple, pero se van a encontrar con datos extremadamente complejos y con que esto, o sea, con que obtener datos va a tener que pasar por un bucle de miles de millones de registros y vos vas a tener que buscar una persona en particular y vas a tener que sacar información de esa persona en particular. Entonces ahí ustedes van a decir, ah, sí, realmente quiero evitar código porque ya escribí un montón de código para obtener el valor de esa persona y ahora quiero que sea como más fácil sacar esos valores. Entonces, si después de hacer un montón de cosas, después tenés que agarrar y hacer este tipo de desestructuración, entonces como que querés tratar siempre de ahorrarte más línea de código para que sea más legible tu código, que es lo ideal. Y bueno, eso es el destructuring. No sé si le cerró la idea. Amen. Oh, yes, man. Así que cuando vean, y esto es muy nuevo, porque yo conozco programadores que, que ven esto así y dicen, che, ¿me puede explicar qué hace eso que está ahí? ¿Cómo es que obtiene eso? O sea, no le cierran, ¿entendés? Es magia negra, o sea, es magia, ¿no? O sea, hay gente que no le cierra este tipo de cosas y dice, porque vienen de una escuela muy vieja de programación, donde todo es muy manual, así como hacer esto. Entonces, como que dice, ¿cómo es que pasa? ¿Qué pasa? ¿Y cómo es que él sabe que hay una variable edad ahí? Porque muchas veces este objeto a veces no está dentro del mismo componente. Puede ser que este objeto esté viniendo de otro componente y no estemos viendo todos los campos que tenga, todas las propiedades que tenga eso. Entonces, luego dice, ¿cómo es que él sabe que hay una edad? Y bueno, es destructuring esto, es de estructuración de datos.
así como está hecho. Bueno, y después hay algo que se llama spread, que esto, el operador spread, eh, es como muy parecido a la destructuración, solamente que acá es como que sirve como para unir, para combinar eh, objetos de tipo arreglos. No me salté nada, no. No. Bueno, vamos a ver esto. Este spread me gustaría, como que por ahora capaz que no les va a cerrar por qué estamos dando esto, pero en algún momento vamos a necesitar hacer programas bastante complejos, ¿viste? Y vamos a necesitar como entender qué es el spread, porque por ahí se van a encontrar así con estos tres puntitos así, que están acá, que ese es el spread, y van a decir, ¿qué puta es eso? O sea, ¿qué está haciendo acá? Y como no saben, por ejemplo, ustedes no saben que se llamaba spread, ponele, yo, en mi caso particular, yo no vi esto así y ni siquiera sabía cómo se llamaba, como para decir, che, ¿cómo googleo esto? Tres puntitos en una variable, así lo googleo, no me aparecía nada, ¿entienden? Entonces, mi idea de poner el spread operator acá, como para que ustedes sepan, es para que sepan que esto tiene un nombre y se llama así. Y es un principio de fusión entre dos objetos. O en este caso, va a ser entre dos objetos más adelante, pero en este caso vamos a hacer un ejemplo con dos objetos de tipo arreglo. Vamos a crear dos objetos de tipo arreglo. Ahora vamos a ver spread. Así. Bueno, yo la operación del spread es como una operación de fusión entre dos cosas, entre dos objetos. Acá en este caso en particular, no siempre va a ser de tipo arreglos el ejemplo. Queremos fusionar estas dos cosas, estas dos variables en un solo lugar. O sea, que lo que queremos es meter todos los elementos que están acá, meterlos adentro de este arreglo o viceversa. O sea, tratar de hacer un arreglo nuevo con todos esos elementos. Para eso, JavaScript tiene algo que se llama concat, que hace exactamente eso. Vamos a pegarlo acá. Fíjense de que hay una función que agarra esta variable de tipo arreglo, se le pone .concat y se le pasa el otro arreglo que es el que contiene. Y fíjense de que, fíjense que de que va a ser lo que yo quiero hacer. Fíjense de que él agarró y mezcló en un solo arreglo, mezcló los dos arreglos que estaban. Bueno, esta es la forma, usar concat es la forma vieja de hacerlo. Todos los programadores antiguos quieren siempre hacerlo esto con concat, pero en ECMAScript 6, por eso es que nosotros dijimos que íbamos a aprender JavaScript moderno. Nosotros vamos a tratar de ver ECMAScript 6. Entonces, concat no vamos a usar, o sea, pueden usarlo si quieren, el compilador lo sigue interpretando, pero ahora aparece un nuevo concepto que se llama spread. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con el spread operator. Y fíjense, voy a traer acá, voy a copiar este código que está acá. Bueno, fíjense que ahora voy a usar spread. Creo con una variable nueva que va a contener las dos fusiones, pero uso estos tres puntitos, donde agarro el arreglo número 1, que es este, y le pongo tres puntitos delante, le pongo una coma, agarro a este arreglo que está acá le pongo tres puntitos y todo lo cierro entre corchetes, porque lo que yo quiero hacer, mi intención es agarrar y hacer un nuevo arreglo con estos dos, fusionando estos dos. Bueno, lo pongo dentro de una variable que se llama combination o así, es de tipo spread y lo imprimo. Van a ver que los dos tienen que hacer exactamente la misma cosa. Fíjense que los dos hacen exactamente la misma cosa. Solamente de que acá se usó concat, que es en ECMAScript 5, o sea, o un JavaScript antiguo, y acá usamos el spread operator. Ahora ustedes van a decir, ¿por qué tan complicado esto para hacer una boludez como esta? Bueno,
cuando nos vamos a encontrar en algún momento con algo más difícil, donde vamos a hacer uso de spread y van a darse cuenta que con el spread va a ser mucho más fácil que usar con CAT o que usar otro tipo de mecanismo para hacer esto. ¿Existen otros tipos de mecanismos para hacer fusiones de datos? Existen, pero este es como vamos a decir, el mejor. Si por ejemplo, bueno, acá vamos a ver otro ejemplo. Este otro ejemplo ya va a ser con un dato de tipo, ya no va a ser de tipo string, o sea, voy a poner acá para que sea más claro. Este ejemplo que está acá ya va a ser con un tipo de dato ya de objeto, ¿viste? Banda es un objeto que contiene sus propiedades. Por ejemplo, el nombre de la banda, el género. Y acá fíjense que canción es un arreglo. Y estos son todos los arreglos de esta banda. Entonces, ¿qué dice? Queremos agregar un nuevo ítem a la lista de canciones. Bueno, imagínense que esto es Spotify, ¿no? Imagínense el código que tiene por detrás de Spotify. Y esta es banda o lista, podría ser lista de canciones banda en realidad en este caso, hace una alusión a la banda favorita de ustedes. Entonces, nosotros queremos agregar una nueva canción al objeto arreglos que contiene todas las canciones de esa banda. Entonces, ¿cómo se llama esta operación que queremos hacer acá? Ya no se llama una operación de fusión, sino que ya esta operación se llama que queremos mutar un dato que está adentro del objeto banda. O sea, este dato queremos mutar. ¿Qué significa mutar? Queremos hacer de que cambie su estructura original. Bueno, entonces para eso, fíjense de que yo ahora quiero agregarle a esta canción, a esta lista de canciones, le quiero agregar una nueva canción llamada Die Young. Entonces, creo mi nueva canción, una variable que se llama nueva canción. Imagínense que esto sería como Spotify, donde vos buscas una canción y ahí en ese input aparece esta canción. Y vos ahora querés guardarlo dentro de esto que está acá. Entonces, lo que se crea, fíjense que acá estoy usando destructuring. ¿Por qué usé destructuring acá? Porque yo estoy agarrando el objeto canciones y quiero sacarlo dentro del objeto de banda. O sea, el campo canciones lo quiero sacar del objeto de bandas. Entonces usé destructuring, que eso recién lo vimos. Entonces ahora ya tengo mi lista de canciones original. ¿Dónde la tengo? En esta variable. Perfecto. Entonces ahora acá vemos el spread. En el spread, nosotros le decimos ahora que canciones es mi objeto original y yo tengo mi nueva canción. Queremos fusionar la nueva canción con las canciones que ya están acá. Entonces ahí uso el spread operator para hacer una referencia de que quiero exactamente y originalmente como está esto, así, y le pongo coma más la nueva canción. Entonces, fíjense de que hoy, nuestro ejemplo de hoy, tenía el spread operator en los dos, porque era una fusión exactamente igual de los dos objetos. Ahora no. Ahora solamente nosotros queremos que el objeto original de canciones permanezca así como está y le queremos agregar uno nuevo, que sería esta canción nueva que está acá. Y fíjense que el operador operator va a concatenar, o sea, va a agregar automáticamente la nueva canción que le pasemos acá, después de la coma. Y bueno, acá lo que hago es, tengo una nueva lista de canciones. Ahora ya esta canciones, este objeto de lista de canciones ya mutó a esta variable que se llama nueva lista de canciones. Ahora, esto que está acá tiene mi nueva lista de canciones. Pero ahora yo necesito reemplazar todo este objeto necesito reemplazar por la nueva lista. Y ahí es donde me vuelvo a valer otra vez del spread operator y ahora que quiero que tome todo el objeto original de bandas, que es este que está acá, pero yo le quiero tocar un solo objeto que es canciones. Entonces, acá hago una referencia al valor que voy a tocar
y le paso la nueva lista de canciones. Entonces, gracias al spread operator acá, él sabe que esta es una operación de fusión y va a mutar el valor de canciones con la nueva lista de canciones. Y ahí acá, fíjense que estoy usando siempre cons porque yo los objetos no los debo de mutar. O sea, no debo usar let acá para mutar este objeto porque no es una buena práctica. Lo hacen, algunos lo hacen, pero nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros lo que queremos hacer es, volvemos a crear un nuevo objeto en la memoria y ese nuevo objeto es una copia de la fusión de la mutación más el objeto original que es banda. Entonces todo esto que está acá, toda esta cosita que hicimos acá, lo hicimos para poder agregar una nueva canción. Ahora, ustedes van a decir, esto es un chorizazo. Bueno, esto se puede como achicar todo esto. Solamente acá nomás para que sea más claro, yo lo hice paso por paso, así como está acá. Pero esto se puede hacer como reducir, es casi en 2 líneas de código. Ahora creo un objeto que se llama banda 2 y ahora voy a imprimir banda 2 donde ya va a tener mi nueva lista de canciones, que es Dai Young. Vamos a hacer una cosa. Vamos a imprimir por consola. Vamos a imprimir bandas primero, que es el objeto original. Y después imprimimos el segundo objeto, que es el objeto que mutó. En realidad, no mutó, porque si mutaba es como que íbamos a hacer mutar este. Lo que hicimos nosotros, hicimos una copia y hicimos varias copias para que no se mute el objeto original. Este objeto en memoria sigue llamándose banda y tiene exactamente esta misma información que está acá. Pero nosotros de esta copia agarramos y creamos otra y le agregamos como una nueva propiedad. Y esta, así como está ahora, ya la podemos enviar, que se yo, a la base de datos y se va a guardar así, la lista de canciones. Pero eso lo vamos a ver con otro tipo de ejercicio. Fíjense, aquí está. Fíjense que acá, ya en el objeto nuevo, ya aparece mi nueva canción que yo quería agregar, y en el objeto original sigue siempre con sus 3 canciones. Paranoid, Plan Caravan y Warning. Bueno, y este, por ejemplo, nos estamos acercando a algo más real de programación. O sea, ya con este ejemplo ya nos acercamos un poquito más a cosas que generalmente son el día a día de la programación. Solamente de que acá lo estamos haciendo todo por variables, pero después estos datos van a venir de base de datos y vamos a tener que guardar estos objetos para poder enviárselos a las bases de datos, que ese más o menos sería el punto final de este curso, vamos a llegar a eso. La verdad que espero que no haya sido tan confuso. Solamente quería como explicarle qué es el spread operator y dónde se aplica, que se aplican los objetos. Así que si tienen alguna pregunta, algo que no les cerró, este es el momento de preguntar. Creo que esa última parte habría que verlo ya en la próxima clase, pues fue muy confuso. Sí, en realidad ustedes... O sea, el concepto en sí se entiende, ¿no? sí, esa es la idea, más que nada explicar el concepto y le quería mostrar otro ejemplo nomás. Le quería mostrar un ejemplo que en realidad con este ejemplo yo ya más o menos le quería ir adelantando y hablando de las mutaciones de los objetos, porque el spread es un operador que te sirve justamente para no mutar el objeto original. Y JavaScript en la filosofía de programación funcional crearon 3 funciones para no mutar más los objetos originales, porque eso a la performance de la aplicación no le hace bien. O sea, no le hace bien de que se toquen los valores originales de los objetos. Para JavaScript es muy importante eso. Entonces, por eso es que aparece este operador. Por eso, para mí, la importancia de este operador, si ustedes quieren seguir leyendo sobre este operador, es muy importante porque es como que esto hace de que las cosas funcionen mejor.
Y JavaScript te va a enviar, si vos tocas un objeto originalmente, datos, por ejemplo, el nombre original de este objeto, JavaScript te va a avisar, estás tocando el nombre original de este objeto, te va a avisar. Y te va a decir que eso no va a ser bueno, así. Porque ahora por ahí hay pocos datos, pero cuando esto se empieza a llenar de mucha información, te vas a volver tan loco que no vas a saber qué parte de tu programa está mutando las cosas. Entonces lo ideal para JavaScript es que se hagan copias para que los objetos originales siempre permanezcan así. Y bueno, después vamos a hablar de algo que se llama Redux, que justamente se creó toda una filosofía de trabajo para justamente tener un control de todo el estado de los datos que se manejan en una aplicación. Pero eso va a ser cuando ustedes entiendan mejor esto, el tema de los objetos. Así que bueno, ya está el concepto implantado, así que quedan ustedes leer un poquito más, tratar de entender un poquito más este tipo de ejercicio. Así que le dejo el ejercicio ahí para que ustedes lo reproduzcan y lo ejecuten y lo vean y lo toquen, vayan agregándole si quieren más campos a esto, vayan borrándole, pueden hacer ejercicios de su estructuración y así, cosas así. ¿Quieren que Right. cortemos hasta acá? Sí, creo que por hoy estuvo ya, che, Bueno, gracias, Ariel. porque ya se va a desvirtuar demasiado ya Como para procesar. como decía esa compañera, demasiada tierra va mi camioncito, decían. ¿Te acuerdas? Exacto. La frase esa, ¿te acuerdas? Me acuerdo de eso.